Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a Biosfera Televisión. Tiempo ya para compartir con ustedes la actualidad de esta jornada. Primer día de campaña electoral y primer día también en el que en la calle, en la escena política, en las mesas de debate, hay una cuestión que ayer presentaba nuestra protagonista de hoy, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, en torno a declarar Lanzarote como isla turísticamente saturada. Un titular ciertamente grueso que vamos a tratar de pues analizar a su vez y de plasmar ante todos ustedes qué quiere decir exactamente esto. En la segunda parte tendremos a Alberto Acosta y a Domingo Rivero en tiempo de tertulia, donde podremos analizar la actualidad de estos días, pero antes que nada saludamos ya a María Dolores Corujo, presidenta del Cabildo de Lanzarote y candidata, por cierto, del PSOE a la presidencia del Cabildo, que está aquí con nosotros. Presidenta, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jaime. Y muy bienvenida. Muchas gracias. Cuando hablamos de isla turística saturada, exactamente qué queremos decir y por qué se plantea en este instante. Bueno, en primer lugar, cuando entramos al gobierno insular, nos encontrábamos con ese plan insular de ordenación, el conocido como el Plan de Esquiaga, que durante años hemos oído hablar de él, pero lo cierto es que curiosamente planteaba previsiones de mayor crecimiento, es decir, mayor crecimiento en el ámbito turístico para más infraestructuras hoteleras en la isla, más o menos un promedio de en torno a un 7% anual. Era un absoluto disparate, tal y como nosotros planteamos el modelo turístico, un modelo turístico del siglo XXI. Para conocer esta situación y para tomar decisiones al respecto sobre este asunto se han tomado dos decisiones. La primera de ellas es archivar ese plan, que no fue nada sencillo, porque créanme que algunos pretendieron hacerlo de tal manera que casi nos veíamos condicionados a aprobarlo definitivamente. Así que esa situación fue compleja, difícil jurídicamente, pero pudimos resolverlo para que no supusiese ningún coste adicional para la Administración. Y la segunda decisión, igual de importante, es conocer el diagnóstico de la realidad de nuestra isla. Muchos intuimos, podemos intuir cómo está la situación, la conocemos por algunos indicadores como el de la vivienda o por algunas cuestiones, pero lo cierto es que necesitábamos conocer cuál era el diagnóstico real de la isla de Lanzarote, y eso es lo que se llama el estudio de capacidad de carga turística, de la capacidad de carga en general de la isla de Lanzarote, que dimos a conocer en el día de ayer. Para tomar una decisión de estas características, lo primero que hicimos es contratar al mejor equipo de expertos y profesionales en esta materia. Tanto así que en el 2006 el propio Gobierno de Canarias contrató a esta consultora para definir y conocer la situación de la capacidad de carga que tiene el archipiélago de forma pormenorizada. En el año 2003, y esto es un dato que me parece importante resaltar, el Cabildo de Lanzarote aprobó por unanimidad, todos los grupos políticos aprobaron que Lanzarote había superado su capacidad de carga. Hace 20 años el Cabildo de Lanzarote fue conocedor de esta situación y sin embargo no se tomó ningún tipo de decisiones. Para que la gente nos entienda, en 20 años Lanzarote ha duplicado sus residentes. En 20 años nuestra capacidad de carga se ha sobrepasado en todos los indicadores que se miden, en el consumo del agua, en el consumo de la electricidad, en la propia vivienda, que ahora hablaremos de la vivienda vacacional y del impacto que ha tenido sobre la vivienda convencional en cuanto a la oferta y la demanda. Una vivienda, además, una oferta que representa el 1,3%, un tercio de la oferta alojativa en la isla de Lanzarote. Para que la gente nos entienda, 1 de cada 3 visitantes se aloja en una vivienda vacacional no reglada, no ordenada, porque la propia planificación tampoco lo contempla, y generando una tensión tan grande que la inmensa mayoría de las familias no pueden asumir el coste del alquiler. Porque es vivienda que ha desaparecido y se ha reconvertido del mapa regular de vivienda y se ha reconvertido en vacacional. En vivienda vacacional. Un tercio de la oferta alojativa de Lanzarote es vivienda vacacional. Efectivamente, es un dato, la verdad, que estremecedor. Representa 30.000 en cuanto a las plazas alojativas, 30.000, y esta situación había que abordarla.
Pero la capacidad de carga y el análisis que da el legislador canario, un legislador canario donde el Partido Socialista no puso el concepto de saturación, es un término que utilizó en la legislación canaria para definir cuándo ya sobrepasa todos los indicadores en materia de sostenibilidad, tanto turística, social como ambiental. Por tanto, conocer ese diagnóstico y además de los mejores expertos, eso es una responsabilidad que tiene el Gobierno porque vinculará cualquier tipo de documento de planeamiento en el presente y en el futuro inmediato, conocer la realidad que tiene la isla. Por tanto, un punto de partida para el futuro planeamiento. Pero, ¿cree usted, como se ha dicho por parte de actores de la oposición, sectores empresariales, que hablar de isla saturada puede perjudicar a Lanzarote, al destino turístico de Lanzarote? Bueno, primero no solo es que discrepo, sino todo lo contrario. Este modelo se está llevando a cabo tanto por Baleares como también por el conjunto de nuestro país y evidentemente en Europa. Lo que sí es una mala imagen para el destino es que nuestros visitantes, cuando llegan a un núcleo tan importante como es la zona turística de Costa Teguise, puedan ver la imagen de esos esqueletos que además es la imagen viva de la corrupción y de las licencias ilegales otorgadas y que durante décadas no se ha hecho absolutamente nada para resolver esta situación. Hablar de saturación es hablar de calidad de vida de nuestra gente. Hablar de saturación es preocuparse por las personas que viven en la isla de Lanzarote. El Cabildo de Lanzarote y yo como presidenta y mi gobierno defiende nuestra principal industria. Defendemos el desarrollo turístico y defendemos un desarrollo turístico del siglo XXI. Hemos defendido siempre que entendemos que el desarrollismo que algunos defendían en los años 60 y lo vinculaban el desarrollo con crecimiento, es absolutamente insostenible. Lanzarote no necesita más camas, necesita la recualificación del destino, necesita apostar por una oferta complementaria única, singular, muy similar a lo que hemos venido defendiendo a lo largo de nuestra historia. Una oferta única en el mundo, además gestionada de forma directa con nuestra empresa pública, es la obra de César Manrique, los Centros de Arte y Cultura y Turismo de Lanzarote. Por tanto, la diversificación tiene que estar vinculada en la innovación, en la tecnología y en la experiencia única en el destino. El sector empresarial en la isla de Lanzarote está de acuerdo con este modelo. Además, lo hemos venido trabajando a lo largo de estos años, tanto con los agentes económicos, con el sector empresarial, como también con los agentes sociales, con los sindicatos, porque han podido comprobar, han podido ser conscientes de aquello que hemos venido defendiendo siempre, que menos es más, que tenemos que ir dirigidos a un turismo donde tenga mayor gasto en el destino, porque ese gasto en el destino va a distribuir mucho mejor y de una forma más justa la riqueza. Sorprende el dato que ha dado usted, que en el año 2003 el Cabildo adoptó por unanimidad ese acuerdo de admitir que la isla estaba ya llegando al límite. Digo, sorprende cuando escuchamos hablar, por ejemplo, a representantes de otros partidos políticos que niegan que la isla esté saturada, que en todo caso se puede admitir que los servicios públicos puedan estar saturados. Haremos más servicios públicos y pueden seguir llegando turistas. Deduzco qué quieren decir con ello, ¿no? ¿Qué le parece a usted esta negación en torno a que la isla está saturada? Bueno, yo creo que la negación primero lo hacen desde el punto de vista del modelo que han defendido toda la vida. Ellos perciben y ven a nuestra isla como un solar donde poder especular y donde poder otorgar más licencias y más camas. Ayer en la rueda de prensa tuve que explicar que el hotel, uno de los hoteles más grandes de Canarias, que están finalizándose en la localidad de Playa Blanca, pasó de 826 camas a 800 más. ¿Y quién autorizó esas 1.496 camas? Pues el que fuera presidente del Cabildo, el señor Sanginés, de Coalición Canaria, el consejero de Entense de Política Territorial, Domingo Berriel, de Coalición Canaria, y la que fuera alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña. Ese es el modelo que ellos defienden. Por eso cuando hablamos de infraestructuras y de servicios públicos, para ello lo importante es no proteger nuestro medio, querer a tu tierra, querer a tu isla, es proteger su identidad, su singularidad,
proteger su medio ambiente, proteger su territorio, tener políticas de conservación. Eso es lo que tenemos que hacer. El que venga a Lanzarote tiene que disfrutar de un lugar único en el mundo, a Lanzarote y a La Graciosa, de un lugar único en el mundo donde tu oferta, tu experiencia sea absolutamente inolvidable. Lo que no puede pasar es lo que ha venido pasando a lo largo de estas últimas 2 décadas. Creación de empleo, de trabajadores pobres que no cobraban ni 600 euros, que ha tenido el Gobierno de España que incrementar y triplicar el salario mínimo interprofesional, que hemos conseguido la modificación de la reforma laboral y que hoy la creación del empleo en Lanzarote es estable, es digno, se tienen que respetar los convenios que se han mejorado de forma significativa. Nosotros tenemos que centrarnos en que la riqueza que venga a la isla quede en la isla, y para quedar en la isla se tiene que distribuir con las familias y con los trabajadores. Por tanto, apuesta decidida por un turismo de calidad, lo que hemos venido a definir en muchas ocasiones como un turismo premium, apuesta por el desarrollo turístico en la isla, propio del siglo XXI, respetuoso con su medio ambiente, con la conservación de su territorio, y evidentemente el Partido Socialista no ha defendido y no defiende una cama más en nuestro territorio. Tenemos el suficiente número de camas, tenemos que regular la vivienda vacacional de tal forma que el acceso a la vivienda no se convierta en un drama como lo que estamos viviendo en la actualidad. La vivienda, que es una de las cuestiones de las que se está hablando ya en estas primeras horas de campaña electoral. Se introduce el debate en torno a la ausencia de vivienda y a las dificultades de muchas familias para poder pagar efectivamente alquileres justos. ¿Me quiere usted decir qué ha aportado su gobierno en esta cuestión de vivienda? Bueno, en primer lugar, decirles que un dato que ellos no pueden ni siquiera contestar y que debatimos precisamente antes de ayer en un pleno en el Cabildo, ¿no? Durante 27 años, donde ha gobernado y presidido un único partido, Canarias, Coalición Canaria, durante 27 años, siempre en una alianza natural con la derecha, con el Partido Popular, no han construido ni una sola vivienda pública en Lanzarote. Durante 27 años. Algo que sí se hizo en el conjunto del archipiélago, pero en la isla de Lanzarote ni una sola promoción de vivienda pública. Imagínense la situación en la que estamos en este momento. Podríamos definirla como de emergencia habitacional. El impacto, el crecimiento del 3% interanual de la creación de viviendas vacacionales, la tensión que genera en el mercado del alquiler y al mismo tiempo no haber hecho ni una sola vivienda pública. Este gobierno nos comprometimos en varias cosas. Primero, en la creación de la vivienda pública en nuestra isla. Y está ya en el portal de contratación, que todo el mundo lo puede comprobar, una vez otorgada la autorización por parte del Ayuntamiento de Arrecife, que tardó demasiado, en enero del 2023 nos dieron la licencia y comienza la construcción de las primeras 113 viviendas, en la ciudad de Arrecife en agosto de este año. ¿Cuántas tienen partida? ¿Cuántas tenemos planificadas y se van a adjudicar en la isla de Lanzarote? 400 viviendas públicas se harán en estos años en la isla de Lanzarote. Ya está adjudicado el primer lote, ya pueden los contratistas presentar sus ofertas, está fiscalizado ya el segundo y el tercer lote, por tanto no hay ningún tipo de problema y puedo afirmar que Lanzarote contará con 400 viviendas públicas. Nos ha cedido el suelo el Ayuntamiento de Arrecife, ha cedido suelo el Cabildo de Lanzarote por primera vez en su historia, ha cedido suelo también el Ayuntamiento de Yaiza. Hemos puesto por primera vez bonos y ayudas a las familias de forma directa para que puedan llegar a final de mes y pagar el alquiler. Eso me parecía que era una asignatura que el Cabildo debía colaborar con los respectivos ayuntamientos y por tanto con sus vecinos y vecinas, y yo creo que en materia de vivienda hemos hecho lo que no se hizo en 27 años. Hablando de vivienda, por cierto, la veíamos firmando ante notario la recepción de las viviendas del Instituto Social de la Marina para el Cabildo, pero no eran para los propietarios. ¿Por qué ese paso intermedio?
Bueno, 68 años de lucha de esos vecinos y vecinas de Valterra, que no sé si saben que una de las conserveras pues registró esas viviendas como de su propiedad. Y ahí hubo un litigio jurídico largo en el tiempo. ¿Por qué ha tenido que asumir el Cabildo y no el Ayuntamiento de Arrecife, que sería el competente a la hora después poder proceder a la cesión de esas viviendas a sus legítimos propietarios? Pues miren, dos cosas importantes. Como nunca hubo voluntad y tuvimos el rechazo frontal de los partidos que gobiernan Arrecife, tanto del Partido Popular, de la alcaldesa como de Coalición Canaria, hubo que hacer una ley específica para Valterra. Tuvimos que aprobar en el Congreso de los Diputados una ley específica para que los vecinos y vecinas de Valterra pudieran tener lo que legítimamente les corresponde. ¿Por qué no se pudo hacer en Arrecife? Por falta de voluntad política. Lo que hace el Cabildo de Lanzarote, algunos se podrán preguntar, ¿y por qué no lo hizo el Instituto Social de la Marina de entonces, una vez aprobada la ley? Porque evidentemente necesitas contar con la información y con la colaboración de las instituciones insulares, pues para saber el tiempo de empadronamiento que has tenido, la documentación que puedes acreditar, pues de esas facturas que se daban, no lo utilizaban como un arrendamiento con derecho de adquisición del bien inmueble, ¿no? Por tanto, ante la desidia del Cabildo, del Ayuntamiento, ha tenido el Cabildo que asumir esa responsabilidad. Exactamente igual que hemos hecho con las viviendas de Titerroy. Tuvimos que tener una gestión con el Gobierno de Canarias para que el consejero de Vivienda hiciera el proyecto para la rehabilitación de las viviendas, le diera la financiación al Ayuntamiento de Arrecife para rehabilitar esas viviendas de esas personas, de esas familias que han sido desalojadas después de tantos años y que no han podido volver a entrar a sus hogares, ¿no? Vamos a hablar de una de las cuestiones que como espectador a veces a mí me ocurre, que es oye una expresión de un responsable público y al poco oye lo contrario sobre el mismo tema por parte de otro responsable público. Hoy, hace escasos minutos, hay un artículo de opinión de Chede Eugenio acusándole a usted de haber abandonado a Arrecife. Chede Eugenio es candidato de Coalición Canaria a la alcaldía, para el que no lo sepa. Y usted ha dicho en varias ocasiones en este mandato que atender a Arrecife, que Arrecife era una prioridad. Entonces estamos asistiendo a la cara y la cruz, ¿no?, en torno a la misma cuestión. ¿Puede usted probar que haya sido Arrecife una prioridad y que efectivamente haya ejecutado algo en Arrecife? No solo lo puedo comprobar, sino que no hay ni un solo alcalde o alcaldesa que no pueda decir que eso no es cierto. Y además aprovecho para agradecer en esas mesas insulares, cuando les puse, porque con absoluta transparencia, porque los recursos públicos del Cabildo van dirigidos a muchos de ellos, a los ciudadanos y ciudadanas que viven en sus respectivos municipios, y por tanto debía haber una colaboración y tender la mano. Tuve la experiencia de ser alcaldesa y ese apoyo nunca lo tuve, y eso no perjudica a quien gobierna o a la sigla política, sino a los vecinos o vecinas pues de esos municipios. Y tengo que agradecer públicamente que todos los alcaldes y alcaldesas entendían perfectamente que la prioridad del Cabildo debía centrarse en el ayuntamiento, en el municipio de Arrecife. No hay obra en el Ayuntamiento de Arrecife que no se esté ejecutando, que no haya sido financiada por el Cabildo de Lanzarote. Nosotros hemos invertido en Arrecife 36 millones de euros, casi el triple de lo que se invirtió en los últimos 7 años en Arrecife de otros gobiernos. Si hablamos de la red semafórica, si hablamos de todas las instalaciones deportivas, del pabellón de Titerroy, del campo de fútbol de La Salina, si hablamos el de Agapito, si hablamos de la intervención en carreteras en la calle Tenderete, también en la circunvalación que va de Taiche hacia Arrecife, en la calle León y Castillo, todas las obras las ha hecho el Cabildo de Lanzarote. Y en materia educativa no hay intervención como los caminos seguros, que también lo ha hecho el Cabildo de Lanzarote. La alcaldesa de Arrecife dice que el proyecto es del Ayuntamiento de Arrecife. Bueno, lo que tiene razón la alcaldesa es plantear la necesidad de determinadas intervenciones. O sea, que hay que diferenciar entre el proyecto y quien paga. No, los proyectos, la inmensa mayoría de los proyectos
yo diría que el 95% de los proyectos lo ha hecho también el Cabildo, porque hay un convenio en el que pidieron colaboración para la redacción de proyectos, para la financiación de los proyectos y para la adjudicación de los proyectos. Entonces, no pasa nada, porque creo que esa es la obligación que debe tener el Cabildo. Ha sido un Cabildo y un gobierno que, aparte de garantizar la estabilidad, aparte de demostrar que con grandes acuerdos se pueden hacer muchas cosas en la isla, puedo decirle que en Lanzarote hoy se habla bien. Hace apenas unos años los titulares de Lanzarote no eran los más adecuados. La imagen que teníamos no era la que merecíamos, porque algunos representantes políticos se encargaron de la bronca permanente, de la persecución permanente, del conflicto permanente para justificar su propia ineficacia en la acción y en la gestión del gobierno. Lanzarote ha recibido en estos 4 años 400 millones de euros. De esos 400 millones de euros, más o menos como media, son 100 millones de euros anuales, entre transferencia e inversión, tanto por parte del Gobierno de España como del Gobierno de Canarias. 3.000 euros por ciudadano. Eso jamás se había hecho tanto para Lanzarote. Jamás Lanzarote había sido importante, tan importante, en la agenda de la política nacional y también de la política regional. ¿Y dónde está ese dinero? Porque uno mira alrededor y dices tú, con 400 millones tendríamos que tener edificios por todas partes, ¿no? Claro, ese luego es el hándicap de lo que nos dicen en la derecha, ¿no? Cuando habla de, pues lo que quieren son, pues si carreteras, si rotondas, si edificios, ¿dónde se va, no? Pues se han ido fundamentalmente a los servicios públicos. Hoy tenemos una ampliación del hospital, con 100 camas más para enfermedades emergentes. Hoy tenemos además 575 profesionales sanitarios más que los que teníamos en el 2019. Hoy, a partir de septiembre, estará en funcionamiento el búnker para radioterapia para los enfermos oncológicos, que desgraciadamente todos, directa o indirectamente, tenemos una experiencia y tenemos que trasladarnos al Hospital Negrín. Fíjense, cuando llegamos, algunos serán recordados por sus PowerPoint, por sus titulares. Y yo lo digo abiertamente y pública, lo he dicho también en los plenos, yo me lo creía, yo creía que algo habían hecho. Pues desgraciadamente, en materia sanitaria, el búnker sanitario no tenía ni proyecto ni tenía financiación. Tuvimos que resolver esa situación y en septiembre los enfermos oncológicos de Lanzarote no tendrán que desplazarse al Hospital Negrín. También otra demanda importantísima, porque son cientos de personas las que se trasladan al Hospital Negrín para hacerse un cateterismo o incluso en un momento de un ictus donde la intervención es prácticamente el segundo o el minuto cuenta para salvar una vida. Ese servicio de hemodinámica se pondrá en funcionamiento en el mes de junio o julio. Eso ya está previsto porque ya tenemos todo el equipamiento necesario. Por primera vez, tanto que se habla de la salud mental, y siempre lo digo que cuando hablo de salud mental, por todos mis colegas profesionales del ámbito, hemos exigido siempre la necesidad de contar con profesionales en los centros de salud. Por primera vez, Lanzarote, todos los centros de salud cuentan con la figura, con los profesionales de psicólogos clínicos. Hemos permitido y se ha conseguido la ampliación del del centro de salud de Playa Honda, que sabes que también era otra necesidad. Afortunadamente parece que faltan varios trámites, pero bueno, quiero pensar que hay voluntad en el que en el Ayuntamiento de Arrecife por fin nos ponga a disposición del suelo para la construcción del centro de salud de Nargana. Estamos también pendientes de que Arrecife nos entregue el suelo, llevamos esperando 2 años para que nos entreguen el suelo para la construcción de las canchas deportivas para los niños y las niñas de Argana Alta. Vuelvo a rogarlo, lo he dicho públicamente en los plenos, ojalá nos lo cedan porque tenemos el proyecto, tenemos la financiación y los niños y niñas no entenderían que por qué razón, teniendo la colaboración, no nos entregas ese documento que es nada, ¿no? El Palacio de Congreso, tampoco nos han entregado definitivamente el suelo, pero bueno, yo espero y entiendo, no entiendo, de verdad,
porque es una auténtica irresponsabilidad, pero lo que sí les digo que la hoja de ruta está perfectamente marcada y diseñada. De esos 400 millones de euros podemos hablar de derechos sociales, podemos hablar de la vivienda, como les decía, de las 400 viviendas que están dentro del primer plan que se ha aprobado en Canarias, el Plan Canarias. Por eso tuve la oportunidad de poder vincular la financiación en los proyectos para nuestra isla. Vamos a tener también, ya tenemos la primera ley de vivienda en democracia en nuestro país. El suelo de defensa se pondrá también a disposición para la vivienda pública. El Banco Malo, llamado el Saref, también tendrá ahora la obligación por ley de poder sacar al mercado toda esa vivienda. En fin, han sido, en materia de sostenibilidad turística, la financiación que ha hecho el Gobierno de España con la isla de Lanzarote para la innovación y para el modelo turístico sostenible ha sido importantísimo. El único cabildo que ha tenido financiación en todos sus proyectos. No tenemos mucho más tiempo, pero ha empezado la campaña electoral y tiempo tendremos, la esperamos por aquí cualquier otro día también para hablar de proyectos, de propuestas y demás, pero ha citado usted la expresión derechos sociales, y es que justo ayer teníamos aquí a Marci Acuña, que sostiene que se está bastante peor que hace 4 años. Usted había apuntado que uno de sus proyectos de esta legislatura sería insularizar el servicio de atención a la dependencia y ha habido ese rifirrafe en torno a la adjudicación en Adislán, en AFA y en todas estas cosas, ¿no? ¿De verdad se puede cerrar el capítulo de su mandato en esta etapa sosteniendo que se ha mejorado la atención a las personas? No solo es que no se ha mejorado, sino que se ha financiado como nunca, con una diferencia. Yo me comprometo, y lo he dicho, la gestión de aquellos servicios en materia de dependencia y de discapacidad, aquello donde debe estar la administración con las personas más vulnerables, será gestionado directamente por el Cabildo de Lanzarote. No van a existir esos teóricos copagos voluntarios. Cabildo de Lanzarote asume el coste total de los servicios que se prestan en la actualidad, con la diferencia de que existen asociaciones que han prestado ese servicio sin ningún tipo de contrato, absolutamente ilegal, y que nosotros tenemos la obligación de resolver. ¿Cómo? Con la gestión directa por parte del Cabildo, porque eso es lo que le garantiza la seguridad no solo a los trabajadores, sino a la familia y especialmente a los usuarios. Pues aquí lo dejamos, Presidenta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos y la esperamos cualquier otro día para hablar ya de proyectos de futuro que seguro que tiene, pues, como todos, me imagino. Sí, convencida. Además, tenemos la hoja de ruta marcada porque tenemos el diagnóstico hecho y ahora lo que falta es el mejor tratamiento. Pues hablaremos de ello. Muchas gracias. Gracias. Hacemos un mínimo alto en el camino y incorporamos a Alberto Acosta y a Domingo Rivero.